y cómo la iglesia ya desde el primer siglo tenía esta práctica de persistencia. Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, es decir, las enseñanzas orales que le estaban dando, porque todavía no habían escrito ninguna epístola, ningún libro, pero ahí estaban los apóstoles que habían aprendido junto a Cristo y ellos les iban guiando a la iglesia cuáles eran las doctrinas fundamentales que tenían que obedecer, ¿no? Ahí espero que se sientan. Yo respeto mucho la palabra de Dios, así que discúlpenme, ¿no? Cuando la estoy hablando, vamos a respetarla, ¿sí? Vamos a respetarla. Muy bien. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan en las oraciones. ¿Sí? Y la palabra perseverar habla de persistir en adherencia a algo, ¿no? Persistir en la adherencia a algo. También significa estar fervientemente comprometido. Ahora, fíjense, nosotros a veces ni siquiera queremos venir a una reunión de oración, pero ellos habían salido del templo y dice que los judíos oraban 3 veces al día. Y 3 veces al día iban al templo al momento de la oración. O sea que se cansaban de estar cerca del templo. Y nosotros a veces nos quejamos de venir, no sé, 2 veces a la semana. Pero en la antigüedad, el judío devoto sabía que había 3 momentos de oración en el templo. Y algunos iban a las 3 y otros iban en algún horario. ¿Se entiende? No estaba la posibilidad de ir a uno de estos 3 horarios o ir a los 3. Los más devotos van a las 3. Acordate que Daniel, ¿cuántas veces oraba en el día? 3 veces, dice. O sea que habían judíos muy devotos que en 3 veces al día tenían un culto oficial, convocado, iban al templo. Entonces, te doy un ejemplo. Dice ahí en Hechos que cuando Juan y Pedro subían a la hora de la oración, ¿qué había ahí en las puertas del templo? Un mendigo que pedía dinero. Y ellos dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que la iglesia primitiva, Juan y Pedro, estaban practicando esos momentos de oración. Entonces, nosotros a veces nos quejamos por venir los domingos, ¿no? Y los sábados y después los miércoles acá en la reunión de oración. Y nos quejamos, ¿no? Por los cultos que hay. Pero la iglesia primitiva perseveraba, persistía en ese congregarse y hacerlo continuamente. ¿Qué más podemos decir también del congregarnos? Vamos ahí a Hebreos, capítulo 10, ¿sí? Vamos ahí a Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Esta carta de los hebreos fue escrita a un grupo de personas que tenían que entender que no valía la pena volverse atrás, volver de nuevo a la religión judía, a las prácticas de la ley. Ellos tenían que aprender que ya eso había quedado atrás y que ahora todas las mejores cosas estaban en Jesucristo. Pero también la carta de Hebreos fue escrita a una iglesia perseguida y que de alguna manera la estaba pasando mal. Pero acá él les dice algo, el autor de Hebreos. Le dice capítulo 13, versículos, ¿cuál dije? 20, bueno, ese, acá estoy. 24 al 25. Dice así. ¿Yo dónde estoy? Hebreos 10, yo estoy en Hebreos 13, perdón, Hebreos 10, 24 al 25. Ahí lo leo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Ahí la palabra dejar tiene que ver con deslealtad.
muy similar a la palabra que aparece ahí en 2 Timoteo 4:10 y en Hebreos 13:5 aparece esa palabra dejar, después si querés léelo, pero la idea es ser desleal. Entonces, fíjate cuál sería acá la traducción correcta: no seas desleal dejando de congregarte como algunos tienen por costumbres. O sea, es una deslealtad a Dios el no congregarse. Esa es la idea. Ahora, a veces uno dice, ¿tengo alguna causa justificada por la cual no congregarme? Y esto es un taller. ¿Qué causa justificada sería para no congregarse? ¿Y qué causas injustificadas que a veces ponemos en medio para no ir a la iglesia? Causa justificada. Una enfermedad. Yo a veces a mis líderes les digo, hay ciertas reuniones donde no podés faltar y aunque sea venite con el suero en la mano. ¿Sí? Yo dirá, qué exagerado. Pero lo que les estoy tratando de decir es que tened cuidado con esas causas que son injustificadas, que parece que sí te dan el permiso a no venir a la iglesia, pero que no te dan el permiso. ¿Qué otras causas justificadas serían? Caso de enfermedad. ¿Cómo? No, esa parte. A ver, causas justificadas. Trabajo, ¿sí? Claro, eso ya depende de ustedes, ¿no? Ustedes pueden ser trabajador en calidad de dependencia, que tenés que cumplir un horario, hay turnos rotativos en las fábricas, etcétera, etcétera. Bueno, puede pasar de que si dejas de asistir te van a echar, ¿sí? Y vas a perder el trabajo. Y vos sabés que hay una prioridad de llevar sustento a tu familia. El que no sustenta a su familia es peor que un inconverso. Bueno, ahí es una causa justificada. Pero también a veces sos trabajador independiente, ¿no? Y ahí vos sos tu propio jefe. Ahí fíjate realmente si es justificado. Porque a veces es una cuestión más bien de guita, ¿se entiende o no? Cuando vos sos tu propio jefe, a veces no. Si voy a la iglesia voy a perder plata, ¿no? O pierdo la iglesia o pierdo plata. Entonces vos vas a decidir qué haces en esos momentos. ¿Qué otras causas justificadas? La muerte de algún familiar, algún suceso imprevisto, ¿sí? En la normalidad de tu vida vivís de una manera, pero en ese momento sucedió algo anormal, fuera del lugar. No sé, se te cayó el hijo justo cuando estabas saliendo para la iglesia y terminaste en el hospital en vez de la iglesia. Se falleció un familiar, alguien se enfermó, y eso también, cada uno sabe si es justificado o no es justificada. Ahora, ¿qué cosas injustificadas? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué vos sabés que haces y que no te justifican y aún así faltás? Un partido. ¿Eh? Un partido de fútbol, por ejemplo. Eso no es causa justificada. Te maldigo en el nombre de Jesús. Pero eso es una causa injustificada. Bueno, acordate que la palabra dejar tiene que ver con deslealtad. Es de lealtad, ¿se entiende? ¿Qué otra causa injustificada? A ver. Reuniones familiares, ¿sí? Para comer un asado. Justo llegó tu hermano de Nueva York. Ojalá, ¿no? No, llegó de Buenos Aires, de por ahí, llegó del campo y te dice, no vaya a la reunión. Pero, a ver, yo creo que ahí uno tiene que tener sus prioridades y sus convicciones, ¿sí? Yo a mi hermana le diré, mira, el domingo es sagrado para la familia. Yo no lo puedo ir cambiando porque se te ocurre, ¿sí? O porque no, hay cosas que no son justificadas. Es una cuestión de trato y de familiaridad también para avisar cuáles son mis prioridades. Sí. Exacto, ¿ya? Es ignorancia y rebelión a veces, ¿sí? El hecho de decir yo no necesito ir a la iglesia, yo con Dios me arreglo en mi casa, ¿no? Pero recién dijimos que hay medios individuales para la santificación y hay medios en comunidad para la santificación. Y ambas cosas son necesarias, ¿sí? Ambas cosas. Está bien orar solo, está bien leer tu Biblia solo, está bien ayunar solo, está bien si querés alabar al Señor y cantar solo, lo que quieras. Pero también están los medios corporativos de santificación y esos medios corporativos sí o sí. A ver, yo lo aprendí de esta manera con Tomás
el dídimo, el incrédulo. Cuando Jesús vino, él se había aislado de bronca, como desilusionado, como que los engañó Jesús. Y él le decían, Jesús ha resucitado, y él dice, no, si yo no pongo el dedo ahí en las heridas, no creeré. O sea, el tipo estaba rebelde y cerrado. Ustedes vieron un fantasma, un espectro, pero yo hasta que no lo vea y no lo toque, no voy a creer. Y cuando Jesús vino, él no estaba. Él estaba aislado en su mundo. Y Jesús se presentó a todos. Entonces, hay cosas que van a pasar en cuestión de comunidad. Muchas veces el Señor te va a hablar al corazón cuando estamos todos juntos. ¿Se entienden? Y entonces, es ahí donde vos tenés que valorar esos momentos. Hay cosas que suceden solamente, y si no estás ahí, no las vas a poder vivir. Por más que quieras vivirlo, pero Dios ha dispuesto, dice, esto que es una gran bendición, la vas a vivir en una cuestión de comunidad, cuando estén todos juntos. Y si no estás ahí, lo lamento, te lo perdés. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que valorar en ese sentido el hecho de congregarnos. Ahora, muy bien, después pueden haber un montón de otras, ¿no? Pero eso es importante. Ausentarse regularmente, ¿saben? Es menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es eso? Sí, estás despreciando el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 10, versículo 19, mirá lo que dice. Dice, así que hermanos, teniendo libertad. ¿Hermanos en qué? ¿En singular o plural? Plural, ¿sí? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y después viene el versículo, no dejando de congregarnos. Entonces, ahí te vas dando cuenta que Jesucristo logró algo tan hermoso e impresionante de abrirnos un camino nuevo y vivo delante del Padre. Y ahí el autor de Hebreos está hablando del lugar santísimo del templo. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo tenía el arca del pacto, y ahí el sacerdote solamente podía entrar una vez al año en el famoso día de Yom Kippur, y ahí él entraba y ofrecía sacrificio por sí mismo y por el pueblo, y tenía que consagrarse. Ahora imagínate, un año esperaban para entrar a ese lugar. No lo podían hacer todos, tenía que ir uno en representación del pueblo. Ahora acá dice, Jesús cambió todo eso. Hay una nueva era que ha inaugurado Jesucristo. Él nos abrió a todos el camino nuevo y vivo para el Padre. El velo ha sido rasgado y ahora todos podemos entrar. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que aprovechar eso. Es como esa accesibilidad que nos da Dios, la tenemos que tener en cuenta y entrar. Entonces, no congregarnos es menospreciar también el sacrificio de Cristo y los logros que trajo su sacrificio. Podemos entrar. Hoy Dios nos da la posibilidad. Ahora, también cuando no nos congregamos, dice que hay un salmo que dice, Dios habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo, de su pueblo. O sea, Dios propone su presencia cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo se congrega para escuchar la palabra de Dios, y Él propone su presencia a través de la palabra de Dios. Ahora, fíjate 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18. Dice así, mira, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bueno, y sigue hablando, ¿no? Pero cuando os reunís, o sea, ¿qué quiere decir? Que esto de reunirnos
Era una práctica común que tenía la iglesia primitiva. La palabra iglesia es eclesía, que habla de los convocados, ¿sí?, a una reunión, los sacados afuera para que han sido convocados a congregarse, a estar juntos. Entonces la palabra iglesia significa eso. Por ende, la iglesia primitiva dice, se reunía, os reunís como iglesia. Uno es iglesia personalmente, yo soy iglesia, pero también me habla de que somos iglesia cuando estamos juntos, ¿sí? Cuando estamos juntos. ¿Qué más? Dios nos ha convocado a un mismo lugar, para que Él manifieste su presencia. Fíjense ahí Éxodo 20:24. Éxodo 20:24, mirando cómo ya desde la antigüedad Dios convocaba a asamblea y los reunía. Dice 20:24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. O sea, en todo lugar donde yo hiciere, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Y qué le está hablando ahí Dios? Que Dios iba a señalar el lugar donde el tabernáculo iba a estar, y ahí ellos iban a ser convocados. Y un día iba a señalar un lugar donde el templo, que es Jerusalén, iba a estar dispuesto y ellos tenían que ir al templo. Entonces, hoy por hoy, la memoria de su nombre está en la iglesia, que es casa de Dios, dice, es columna y baluarte de la verdad. O sea, hoy la memoria de Dios está aquí, en su congregación, en cuando estamos juntos. Y nosotros somos llamados a congregarnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces te vas dando cuenta que no se trata de asistir o no asistir a una reunión. No se trata de faltar o no faltar. Es mucho más delicado que eso. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Ahí se lo leo. Mateo 18, versículo 20. Él hace una promesa ahí. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Salmo 52 también se habla de cómo Dios manifiesta o promete manifestar su presencia donde estamos congregados en número. Salmos 52, creo, si no me equivoco, si no anoté mal. Ahí se los leo. A ver dónde está el versículo. Me parece que anoté mal. ¿Sí? Bueno, se los debo a ese versículo, ¿sí? Creo que era 50. El 8, ¿qué dice? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Sí, pero había otro versículo también que quería darlos. Ahora, hay un pasaje también en Salmo que dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, Jesús está junto a nosotros también cuando alabamos. ¿Sabían eso? Uno dice, ¿quién está al lado nuestro cuando estamos alabando a Dios y ministrando a su nombre? Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2, 11. Vamos a buscar ahí. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí mismo dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de ¿qué? De la congregación que te alabaré. Yo cuando pensaba en esto digo, yo soy músico y de alguna manera amo alabar al Señor, disfruto alabar a Dios. ¿Sí? Lo puedo hacer con un micrófono o sin tener un micrófono. Cuando tengo un micrófono trato de hacerlo con excelencia.
Y cuando no tengo el micrófono, también trato de hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque yo entendí esto, que Jesús alaba conmigo. Él dice, yo los llamaré mis hermanos, anunciaré tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. O sea, Jesús está hablando eso de sí mismo, tomando este salmo. Y Jesús canta con nosotros cuando nosotros estamos alabando. Por eso yo no coincido el cristiano que está ahí callado, con cara de indiferente, como apartado, indiferente de la alabanza a Dios. Es un culto que le estamos dando a Dios. No es una reunión religiosa más. ¿Se entiende? Entonces, eso te tiene que impresionar. Y por eso vamos a la iglesia y por eso alabamos en conjunto. Vuelvo a leerlo. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y esto es un salmo mesiánico que habla precisamente de lo que Jesús hace junto a nosotros. Jesús canta con nosotros. El salmo donde está ahí es el Salmo 22. Si después querés, léelo, ¿sí? Entonces, Él dice que anunciaré en medio de la iglesia y alabaré en medio de la iglesia. Cristo nos anima con su propio ejemplo. Cristo dirige nuestra alabanza. Ahora, ¿por qué dirige nuestra alabanza? Porque Él es también nuestro sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote ministraba, dirigía tanto la palabra como también la alabanza. Entonces, por eso tenemos que ir a la iglesia, hermanos. Entonces, una de tus primeras responsabilidades es precisamente congregarte, ser fiel en la asistencia a todos los cultos, a menos que haya alguna causa justificada que lo impida. ¿Queda claro eso entonces? Tenés que congregarte, hermano. ¿Qué más? Cumplir este mandato de la Escritura con los hermanos hace que nosotros también podamos cumplir lo que dice de unos a otros, bendecidos unos a otros. ¿Qué más? Si vos buscás ahí en la palabra de Dios unos a otros, aparece un montón de veces la palabra unos a otros. Y por eso nos congregamos, para bendecirnos, para hacer cosas unos a otros. En segundo lugar, ¿cuál es otra de tus responsabilidades? Bueno, tenemos como responsabilidad recibir a la iglesia de una forma responsable y amorosa. Tenemos que recibir a la iglesia de una forma responsable y amorosa a los nuevos miembros que vienen a la iglesia. Miren, ¿viste cuando vos vas a una fiesta, por ejemplo, de 15 años? No sé por qué, pero pareciera que las chicas y los varones se separan, ¿viste? Las chicas están por aquel lado presumiendo y los varones están por aquel lado presumiendo, ¿sí? Es raro por ahí que se mezclen. Peor si haces una fiesta de adolescente, perdón. Los preadolescentes son peores, ¿sí? Niños, estoy hablando de 10, 11 y 12, están las nenas por allá, los nenes por allá. De vez en cuando se tiran miraditas, se coquetean ahí, pero están separados. Ahora, qué triste es que a veces eso hacen niños, ¿no? O eso hacen personas inmaduras. Pero en la iglesia a veces sucede lo mismo. Están los cristianos más maduros y viejos que se congregan hace años y después está el nuevo por allá sobrando. ¿Te has dado cuenta de eso o no? Y entonces, no sé, Elvio se conoce con Rodrigo hace años, con Ángel hace años, ¿sí? Se conoce con Rodrigo también hace años, y ellos se ponen a charlar entre ellos, nada más entre ellos. Y resulta que llegó uno nuevo, no sé, ¿quién llegó a ver de nuevo? ¿Quién es el más nuevo que tenemos acá? Llegó el gato Félix, ¿sí? Ahí está, Félix. Félix llegó. Y claro, pues ellos no le dan bolilla porque es nuevo. Y eso está mal, ¿se entiende? Porque nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Te acordás que uno de los derechos era que nos reciban a nosotros de una manera responsable y amorosa? Pero ahora nuestra responsabilidad es recibir a otros de una manera amorosa y responsable. Y peor si sos un miembro viejo, con más razón, anda a incluirlos, ¿entienden o no? Sé como un Bernabé, ese, como decían, hijo de consolación, donde vos vas y consolás al nuevo, lo haces sentir parte, pero yo sufro en la iglesia. ¿Cómo les cuesta en la congregación a veces? ¿Ah?
Hay congregaciones y congregaciones. Hay congregaciones donde ni te saludan, te dejan ahí pintado, ¿no? Estás paradito ahí y estás solo a la deriva. Y qué horrible eso, ¿no? Qué horrible. Entonces, eso, sí, pero a veces vos sos cargoso también, ¿no? O sea, entonces, una cosa que te den, cuando vos sos cargoso es otra cosa. Yo digo, ¿por qué? Porque él a veces está así detrás de todos, ¿no? Entonces, a veces te van a hablar, pues estoy hablando de aquel nuevo. Vos no sos nuevo tampoco, vos hace años que ya venís. A veces me enoja y se me va, ¿no? Bueno, pero entonces tiene que ser esa la actitud que tenemos, ¿no? La actitud que tenemos. Entonces, a veces eso no lo hacemos como responsabilidad. Y yo te animo a que ahora te vayas con esa responsabilidad. Tenemos que darnos a conocer y conocer a otros en la iglesia. Eso es parte de nuestra responsabilidad, ¿sí? Darnos a conocer. Hola, soy el pastor de la iglesia. Hola, soy, bueno, yo digo así, no, después vos dirás, yo soy David, vengo a esta iglesia, hace varios años que estoy acá. Hago esto, esta es mi profesión. Hay un montón de temas de charlas, ¿se entiende? Que uno puede emprender. ¿Y dónde estás? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Tampoco sea el Interpol, ¿no? Pero te digo, o sea, nos damos a conocer y buscamos conocer a otra persona. ¿Y quién te invitó? ¿Y cómo llegaste? ¿Vine solo? Bueno, ahí ya tenés datos que hacen que puedas darle una mejor recepción al seno de la iglesia. También quedarte un poco más en el horario de la iglesia. Nosotros somos ahí, están esperando, a ver, 8:30 arranca el culto, 9:30, ¡fum!, volamos. No saludaste a nadie, no te importa a nadie, sos un desgraciado, ¿sí? Te va. Y eso, ¿cómo vas a conocer a las personas? Si no podés conocer a las personas. A veces uno tendrá que decir, a ver, ¿a qué hora termina el culto? 8:30, 9:30, bueno, yo tengo que ponerle media hora más, ¿sí? Y a las 10 me liberaré de la iglesia, mínimo. Ahora, si algunos se quedan un poco más, ¿no? Yo en la iglesia a veces los tengo que correr, pero eso es bueno, ¿se entiende? ¿No? Porque eso permite recepcionar al nuevo, permite darme a conocer y conocer al otro, pero no salgas corriendo de la iglesia, a menos que tengas una causa justificada, ¿sí? Pero si no, trata de charlar, de ver quién está ahí al otro lado. ¿Qué más? Los problemas de mis hermanos son mis problemas. Eso es tener una recepción amorosa. Fíjate lo que dice ahí, 1 Corintios 12:26. Los problemas de mis hermanos son mis problemas. Y vivimos en un mundo individualista donde sálvese quien pueda. Pero para los hijos de Dios no es así. Capítulo 12, versículo 26 de Corintios, dice así la palabra de Dios. Dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Pero fíjate también Romanos 12:15, dice algo parecido. Romanos capítulo 12, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, por eso decimos que los problemas de mis hermanos son mis problemas y sus alegrías son mis alegrías. ¿Sí? Esa es la verdadera comunión que yo tengo que plantear. ¿Qué le pasa al otro? Y me duele eso. Si está dolido mi hermano, bueno, me duele a mí también. Está celebrando gozoso, tiene triunfos, yo celebro eso y estoy gozoso también. Entonces, esa es la realidad de nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Estamos bien hasta ahí? El motivo de oración es importante. ¿Por qué? Porque donde más nos informamos de cómo está el estado de nuestros hermanos son con los motivos de oración. Por eso siempre te animo a acercarte con alguien y decirle, dame un motivo de oración. Porque a veces tenemos estas frases cortantes. ¿Todo bien? Todo bien. Y ahí cortemos, ese es un saludo cerrado. Lo que está diciendo es, estoy pasando de largo, pero te noté, ¿sí? Todo bien, listo, y paso. Pero cuando vos podés decirle a alguien, en los motivos de oración, a veces pedirle un motivo de oración al otro te permite informarte un poco. A veces vos decís, yo no sé cómo hacer que el otro me cuente de su vida o algo.
Y a veces vos le podés decir, ¿tenés un motivo de oración, algo por lo cual querés que ore? Y a veces el hermano se puede abrir, como también el hermano se cierra. Y ahí no puede hacer nada, porque si la otra persona, como ya dijimos, ¿cuál es el problema del hombre? Que se aísla, que se mete en su cueva. Bueno, ya no puede hacer nada ahí, ¿sí? Él prefiere estar en su cueva. Entonces, pero por lo menos yo tengo esta responsabilidad de recepcionarnos. Entonces, el motivo de oración informa sobre las realidades de nuestros hermanos, nos permite conocer, pero también nos permite mostrarnos disponibles. Yo estoy orando por vos y también si necesitas algo, aquí estoy. Tercero, ¿cuál es otro de tus responsabilidades? La iglesia tiene derecho a esperar de tu vida un corazón sumiso hacia los pastores y líderes puestos por Dios en la iglesia. Te lo vuelvo a repetir. La iglesia tiene derecho a esperar de vos, de usted, un corazón sumiso hacia los pastores y líderes puestos por Dios en la iglesia. Tengo varios versículos, mira, vamos a buscar ahí. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Se los leo rapidito. 20-28, dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Efesios 4:11, ¿sí? Porque a veces uno dice, ¿y quién te ha puesto sobre nosotros? Bueno, Dios es el que pone a los pastores. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que dice que los reconozcamos y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Vamos a otro más, 1 Timoteo 5:17. Para que no queden dudas, porque algunos son medio, ¿cómo se dice? Anárquicos, ¿no? Viven en anarquía, dicen, no, yo no obedezco a nadie, nadie me manda a mí. Bueno, pero en la iglesia las cosas cambian. Dice versículo 17 es de 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y finalmente Hebreos 13:17 dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, Hechos 20:28, Efesios 4:11, 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, 1 Timoteo 5:17, Hebreos 13:17. Todo eso te está diciendo de que Dios no es un capricho, es cómo funciona la iglesia. Y Dios ha puesto pastores. Y si querés ser parte de una congregación, tenés la responsabilidad de tener un corazón sumiso. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Cuando el pastor, ¿sí?, va en contra de la palabra de Dios, cuando el pastor es una persona que es inmoral con respecto a la palabra de Dios, o cuando ese pastor se está tomando atribuciones que no tiene que tomarse según la Biblia, ahí sí tenés la oportunidad o la única posibilidad de desobedecer y no ser sumiso. Pero después el resto, si tus pastores, tus ancianos gobiernan bien y querés ser parte de una congregación como miembro, tenés la responsabilidad de someterte. Y si no te gusta ese pastor, cámbiate de iglesia. Pero no estés ahí en una situación de rebeldía y todo el tiempo como ¿cómo se llama? Esos guerrilleros, ¿viste? Terroristas, extremistas que están ahí buscando hacer la guerra. No, si no estás dispuesto a sujetarte, a someterte, andate a tu casa o andate a otra iglesia. Pero no te quedes ahí con esa forma de ser. Entonces, eso es una responsabilidad y sobre todo a nosotros los varones, porque a las mujeres les es más sencillo, ellos practican más continuamente que nosotros la sumisión, sobre todo con sus esposos. Entonces no les es difícil a veces sujetarse a los pastores.
Bueno, a menos que sea una insujeta, ¿no?, en su pastor, ¿sí?, y en su marido. Pero a nosotros los varones nos cuesta. Es como que decir, ¿quién sos vos? ¿Y por qué yo tengo que someterme? ¿Y cuál es la cuestión? No, es una forma en cómo funciona la iglesia de Jesucristo, no es un capricho. Cuarto, la iglesia tiene derecho a esperar de usted el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra de Dios en la iglesia. Lo vuelvo a repetir, la iglesia tiene derecho a esperar de usted el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra en la iglesia. El ofrendar, hermanos, es el termómetro de la condición y comprensión espiritual de un creyente. ¿Sabías eso? A ver, el que no ofrenda no entiende el precio que Cristo ha pagado por nuestra redención. ¿Sí? No entiende. Dice, el cual siendo rico, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué?, fuésemos enriquecidos. Entonces, nosotros hemos sido enriquecidos de distintas maneras, con bienes materiales y con bienes espirituales, ¿verdad? Ahora, ¿quién logró eso? Jesucristo. Entonces, cuando vos no ofrendás, te estás olvidando de lo que logró el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es simplemente si doy o no doy, si sos cocodrilo o no en el bolsillo. No se trata de eso. Se trata de ignorancia, de estupidez espiritual, ¿se entiende o no? O sea, el que entiende realmente, ¿sí?, lo que hizo Cristo y cómo pagó por nuestra redención, es una persona que ofrenda, porque dice, el Señor me ha enriquecido, me ha bendecido y para eso se hizo pobre. Por ende, yo entiendo ese sacrificio y por ende proveo para que la obra de Cristo avance por amor a Cristo, para la gloria de Cristo. También yo no entiendo, si yo no ofrendo, no entiendo cuál es la fuente de mi producción. A ver, ¿cuál es la fuente de tu producción, hermano? A ver, ¿tenés miedo de morirte? Imagínate que hoy Dios te dice, llegaste, hasta acá fuiste. ¿Y qué vas a hacer? La Biblia lo menciona de otra manera. Dice que había un rico, que estaba tan rico él, que dice que ya no le entraban las cosechas en sus graneros. Entonces dijo, me voy a hacer graneros nuevos. Y entonces él estaba soñando, ¿sí?, diciendo, oh alma, mucho has producido, ¿sí?, para gozarte y disfrutar de sus riquezas. Y él estaba pendiente de cómo la ganancia que había producido. Pero ahí que dice, necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Ves? La persona que no ofrenda no entiende cuál es la fuente de vida que te permite producir en este planeta. La fuente de vida es Dios y cuando Dios te quita la vida, fuiste. Ya no vas a poder hacer más nada. Entonces, si hoy estás produciendo bienes materiales, porque Dios te da el permiso de vivir y te da las fuerzas y hasta los recursos que son de su planeta, porque el planeta no es tuyo ni es mío, es de Dios. Entonces, el no ofrendar es no entender cuál es la fuente real de mi producción. Yo produzco gracias a que Dios me da la fuerza y si no, no produciría nada, no ganaría nada, no tendría un mango. Es Dios el que hace esas cosas, hermano. Entonces, también una persona que no ofrenda es porque ha puesto su confianza en las riquezas, ¿no? Y ahí 1 Timoteo, creo si no me equivoco, 1 Timoteo 6, ahí lo busco, 1 Timoteo capítulo 6, creo que viene hablando del amor al dinero y le dice que los ricos de este siglo manda que no pongan confianza. Acá está, capítulo 6, 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, una persona que no ofrenda es porque ha puesto su confianza en las riquezas y no en Dios. Y por eso no las quiere soltar, por eso es tan materialista, por eso no quiere ofrendar. Muy bien, entonces la ofrenda, hermanos, no es una carga.
La ofrenda es un privilegio. Mirá, fíjate cómo la Biblia habla de la ofrenda como un privilegio. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. ¿No? Primera Crónicas 29, y me perdí el versículo, pero ahí lo busco, a ver. Dice, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. O sea, hay una persona que entiende que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. ¿Ves? Todo el tiempo en el Antiguo Testamento había una concepción clara de lo que era la ofrenda. Y por último, hay 2 Corintios, si después querés leerlo, podés leer capítulo 8 y 9, pero voy a buscar un versículo específico, 9, 6 al 15, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, lo cual en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y sigue hablando, ¿no? O sea, yo no sé cómo estás ofrendando, hermano, pero eso es una obligación que tenés como varón. Y esto se los quiero decir bien en serio. Ustedes saben que ustedes ganan la plata, ¿o no? Si estás proveyendo para tu casa, el que está ganando ese dinero sos vos. Ahora, la gran pregunta es si estás siendo responsable con eso. Ojo, no te está hablando un pastor del Evangelio de la Prosperidad, no te estoy hablando de eso. Yo te estoy dando versículos bíblicos donde la Biblia te está diciendo, hacete cargo de eso. ¿Y eso qué implica? Hay que enseñarle también a nuestros hijos a ofrendar. Hay que enseñarles a nuestros hijos a ofrendar. Miren, a mí me encanta. Hay un chico que prospera bastante en la iglesia y él no tiene un gran trabajo y su esposa tampoco, de vez en cuando hace. Pero él, de todos los chicos que tengo en la iglesia, se hizo un caserón y ya va a terminar. Pero ahora ese chico es el tesorero de nuestra iglesia. Y yo pensé que él era medio codo duro. Mira, nosotros tenemos una cosa. Por ejemplo, él tenía galletitas aquí y no las quería compartir, ¿viste? Entonces él hacía así, mira, se sacaba una galleta así y hacía así. Y se las comía, ¿viste? Entonces él la agarraba, metía, no sé cómo así, sacaba y ya se la había comido. Y era mezquino, ¿se entienden? Pero ahora ese mismo personaje se casó y cómo ha cambiado, ¿no? Hoy a veces viene y me dice, pastor, tengo para comprar esta silla. Yo quiero comprar esta silla a la iglesia. Y le compran. Yo me pregunté si él cambió, si la esposa vino con esos ánimos de dar. Tal vez las dos cosas. Su esposa vino con el ánimo de dar y él tuvo que cambiar también.
y dejó de ser mezquino. Es el único que a veces se acuerda de mi familia. ¿Se entiende? ¿No? Él viene y me dice, pastor, yo sé para esto. No, no es el único, perdón. Acá estoy viendo a otro también que a veces se acuerda de mi familia. Pero estoy hablando de que son poquitos a veces los que vienen y me dicen, pastor, nada, esto para sus hijos. ¿Sí? Y tiene ese amor. Tiene ese amor. Pero fíjate, de ser el que comía a escondidas, ¿sí?, a ser hoy un dador. Y él me está diciendo, a ver, tengo para invertir en una nueva tele para la iglesia. Y vamos invirtiendo cosas. Pero ha cambiado, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque entendió. De ser mezquino, yo no sé por qué somos mezquinos. A ver, tal vez porque tus padres fueron mezquinos. O tal vez porque tenías muchos hermanos y ahí el que no mezquinaba se quedaba sin nada. Pero tenés que cambiar y tenés que hacerlo por amor al Señor. Eso es tu responsabilidad. Y como varón vas a marcar eso en tu familia. Si vos, que sos el que ganás la plata y el que encima de eso sos mezquino para con Dios, le vas a enseñar eso a tus hijos y a tu esposa. ¿Estamos? Como también al revés. Entonces, ponete las pilas, acordate que tenés que ofrendar. Pero lo peor de todo es saber que es un pobretón. Yo veo acá, yo conozco gente que es avara, que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir plata. Pero son los pobretones siempre. ¿Se entiende o no? Los pobretones. No consiguen. No les sale bien los negocios, no les sale bien nada. ¿Por qué? Pues son unos desgraciados, ¿se entiende o no? Y van a morir desgraciados si no cambian. Tenés que cambiar tu forma de ver las cosas. Las cosas no son así como las estás viendo. Vamos terminando. En quinto lugar, ¿cuál es tu responsabilidad con la congregación? Es una disposición a descubrir y a usar los dones que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia y su ministerio. Es decir, de una manera intencional, dedícate a ¿qué? A conocer tu don y a empezar a perfeccionarlo para bendecir a la iglesia. Una vez que yo conozco mi don o mis dones, me dedico a perfeccionar, a ser bueno en eso. Primero, sé que es una dádiva de Dios, no es mío ese don. El Señor me lo dio para que yo beneficie a mi congregación con eso. Una vez que lo descubrí, lo perfecciono, me hago bueno en eso. ¿Se entiende o no? Y cuando sos bueno en eso, vas a bendecir a más personas. Vas a bendecir a más personas. A mí no me gustaba leer, hermano. A mí, yo me duermo leyendo. ¿Se entiende o no? Soy de esa persona que dice, voy a leer un libro, ¿viste? Te compró un libraco así. Y empezás a leer. Y vos decís, ¿por qué soy así? ¿Sí? ¿Por qué me duermo leyendo? Bueno, yo era eso. Y ahora tuve que aprender a hacer esfuerzo. No sé, lo que sea, me tomaré café, me iré a tomar una Red Bull, lo que sea, no sé, un Monster, lo que sea, voy a tomar, pero yo voy a leer. ¿Por qué? Porque a mí leer me permite ser bueno en lo que hago, en mi pedagogía. Tomaré cursos de pedagogía, miraré la homilética, cómo está mi homilética. Le preguntaré, che, te estoy aburriendo, si me decís, sí, bueno, trataré de mejorar, cómo no aburrirte. No sé, hasta stand-up me he puesto a escuchar. ¿Sí? Los stand-up son como vos a la gente la mantenés siempre ahí. ¿Ah? Entonces, pero vos vas perfeccionando tu don, tu capacidad para bendecir a la iglesia. Y la iglesia necesita, pero como no lo hacen los hombres, siempre recurren a los mismos, ¿viste? Siempre. Y tal vez se cumple esto. La mies es mucha. ¿Qué más? Los obreros son pocos. Pero a veces, ¿sabes por qué son pocos los obreros? Porque los obreros no quieren trabajar. No porque no haya, ¿se entiende? No quieren laburar. Y segundo, laburan de una manera mediocre. Entonces no hay obreros. Son vagos y mediocres. Entonces, si vas a ser un obrero de Dios, no seas vago y no seas mediocre. Pulite, ¿sí? Deja que otros te enseñen. Yo a mis maestros de la iglesia, como yo soy maestro, a veces cuando están dando vueltas, yo de atrás le hago así. Está dando vuelta en lo mismo. ¿Sí? Ya los chicos me conocen. ¿Ah? Ya está repitiendo sobre la marcha. Yo me levanto, ya empiezo, los pongo incómodos. Ellos saben ya que algo están haciendo mal, pero así también los voy sacando buenos, ¿se entienden? Porque uno es como un entrenador, es como un coach en eso.
les va corrigiendo algunas cosas. Acá está David, yo a veces con Amanda y ellos salen a dar talleres y esas cosas y yo les corrijo. Digo, esto no hagan, esto sí, tengan cuidado a las iglesias donde van. No todos tienen las mismas formas, cuídense de esto, de lo otro. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos también buscan. ¿Se entiende o no? Buscan. Y con Elvio, con lo que hacemos, hemos tenido largas charlas. Ojo con la fama, ojo con el poder, ojo con la notoriedad. Está bien, estás trabajando en Canal 7, pero cuídate de eso. Fíjate, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás haciendo esto con la motivación correcta? No, ¿se entienden? Entonces esas personas se dejan enseñar y vos le enseñás y van perfeccionando sus capacidades y son buenos en lo que hacen. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que a mí respecta. Hay cosas que tal vez no podré enseñarte, pero hay otras personas que sí te van a poder enseñar y te animo a que busques esos recursos. Mis maestros a veces han sido R.C. Sproul, Steve Lapson, mis maestros han sido MacArthur, mis maestros han sido Stud, mis maestros han sido eso, ¿se entiende? Escritores bíblicos y también personas que están en YouTube y son los que me enseñan. Y yo me dejo enseñar porque estoy perfeccionando mi don. Entonces usted busque cómo perfeccionar su don. Por último, terminamos. ¿Sí? Por último, son las 15:03, así que ahora nos vamos a la previa, muchachos, ahí tranquilos. Pai, amor, enseguida se van a poner las camisetas, gorrito. ¿Alguien trajo gorrito o no? ¿Sí? Allá está la camiseta toda chivada ahí. No la lavó dice Cábala. Polonia está toda transpirada y tiene olor a Polonia. No a colonia, sino olor a Polonia. ¿Sí? Bueno, ahí la tiene. Sexto. Vamos al sexto, dice acá. Bueno, en sexto lugar, la iglesia tiene derecho a que usted comunique honestamente, ¿sí? Comunique honestamente cuando tiene una convicción doctrinal o ministerial distinta a los de la iglesia a la que asiste. Lo vuelvo a leer. La iglesia tiene el derecho a que usted comunique honestamente cuando tiene una convicción doctrinal o ministerial distinta a los de la iglesia que asiste. Miren, puedo hacer que, no sé, puedo hacer que seas apóstata, por un lado, ¿sí? Y de a poco te fuiste apartando de la verdadera fe. Por eso hay que tener cuidado con lo que lee y a quien escucha. Nosotros no somos impermeables, hermano. Nuestra mente es permeable. Lo que escuchamos son semillas poderosas, a veces en nuestra mente. Entonces de repente, no sé, te estuviste dando manija con el evangelio de la prosperidad, ¿no? Y yo tuve que dar sectas heréticas y ideologías actuales, que ya vamos a tener una materia acá. Pero ahí les hablé bien a la iglesia de lo que era el evangelio de la prosperidad. Pero vos te diste manija en YouTube, escuchaste un montón de falsos maestros y empezaste esa puede ser una posibilidad. Entonces te rayaste. Y vos venías a la iglesia y decís, no, acá no hablan de prosperidad. Acá son mente de pobre, son mente pobre, ¿sí? Entonces venís y estás así, te sentás ahí renegado y después vas, viste, y empezás a comentar con el hermano, acá tienen mente pobre, ¿sí? Porque vos tenés que escuchar a tal, ¿sí? Tenés que escuchar a Joel Austin, tenés que escuchar a eso, tenés que escuchar a Cash Luna, ¿sí? Porque ellos. En cambio acá, mira, Eloy, él te quiere pobre. Él es malo, él te quiere pobre. Entonces empiezo a dividir la iglesia. Entonces eso no está bien. La iglesia tiene derecho a que le comunique a usted de una manera honesta cuando sus convicciones doctrinales o ministeriales son diferentes a la congregación que usted está asistiendo. No necesitas andar armando divisiones. ¿Se entiende o no? Cuando algo no te cierra, no te funciona, anda a los pastores y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Por ende me voy a retirar. O la otra es, quisiera que me explique en qué estoy equivocado con respecto a esto, ¿sí? Entonces te explicarán si te convence bien y si no te convence, decís, miren, a mí no me convence la explicación que usted me está dando, yo me voy a retirar de la congregación.
pero no haga lío en la congregación. ¿Sí? La congregación se ha brindado a usted, le ha permitido que usted ejerza su derecho como miembro, pero la congregación también está esperando que usted ejerza su responsabilidad de miembro. Entonces, cuando tenga esas ideas raras, otra, no sé, puede ser que yo tengo la idea rara de que quiero hablar en lengua y no me dejan hablar en lengua acá. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hablar? El otro día, por ejemplo, estuve en Calle Salta, ¿sí? Y Calle Salta es grande. Y yo veía a un hombre que servía todas las mesas, corría, se reía así, y un hombre grande. ¿Sí? Yo digo, este debe ser que es remiembro, súper miembro. ¿Sí? Ya sé que de años, capaz que yo no lo ubiqué, pues son muchos. Después él se sienta conmigo y dice, venga, yo le quiero preguntar algo. Dice, ¿sabe qué, pastor? Yo vengo a una iglesia pentecostal, pero empecé a asistir acá porque mi pareja, mi nueva mujer, ¿sí? Yo soy viudo, me casé de nuevo, mi nueva mujer viene acá. Entonces me casé y estoy viniendo con ella a este lugar. ¿Sí? Pero a mí no me dejan hablar en lengua acá. Yo quiero hablar en lengua y me dicen que no. Que no. Y yo le digo, a ver, ¿para qué son los dones? Le digo, ¿para tu propia edificación o para la edificación de la iglesia? Para la edificación de la iglesia. Bueno, ¿vos pensás que tu don de lengua, si lo ejerces, vas a edificar a esta congregación que no habla en lengua? Y no, me dice, no le edifica. Pero yo te veo que vos servís y tenés el don de servicio, parece por lo que veo. Ay, me encanta hacer esto. Bueno, ¿eso edifica tu congregación? Sí, bueno, practica eso. ¿Para qué querés andar hablando en lengua sí o sí? Eso es muy individualista, es muy tuyo. Es un capricho tuyo. Pero los dones no son para nuestra propia edificación. No es para un capricho personal. El don es para la edificación de la iglesia. Entonces yo le dije honestamente, si seguís, para mí es un capricho lo que tenés. Pero si para vos es una convicción de que sí o sí tenés que hablar en lengua, no hagas divisiones, no hagas líos. Andá y habla con los ancianos y andá y busca una iglesia donde el hablar en lenguas tal vez sirva para edificación. Yo creo que es un don que ha quedado caducado en su tiempo de utilizamiento. Y también porque, a ver, si el don es para edificación, vuelvo a repetir, fíjate la lógica que yo usé. Si vos hablarías en lengua, ¿le va a edificar a la iglesia de Calle Salta que no hable en lengua? No, va a ser de tropiezo más bien, ¿se entiende? Entonces, ¿para qué querés practicar algo que no edifica? ¿Me hago entender? Entonces, uno tiene que también ser honesto. Cuando estás en desacuerdo con una cuestión doctrinal, y esas son delicadas, ¿sí? Cuando estás en desacuerdo con una cuestión ministerial de cómo se está, no vaya chismeando casa por casa. No vaya armando bandos o dividiendo a la iglesia. Vaya a echarle con los ancianos, ¿sí? Ellos van a dar cuenta por la iglesia. Entonces usted vaya y hable de sus diferencias y vuelvo a repetir, si le dan el principio escritural que usted no sabía y usted se convence en la palabra de Dios que está equivocado, deje su error y siga adelante. Pero si usted dice, no es un error, yo estoy en lo cierto, esto es para mí seguro, es mi convicción, ahí tiene las puertas, hermano, busque un lugar donde tenga sus mismas convicciones y que Dios lo bendiga. Por eso es importante las declaraciones de fe de cada iglesia. ¿Se acuerdan que yo casi cada año toco en algún momento las declaraciones de fe? ¿Por qué? Porque hay nuevos miembros de la iglesia que necesitan saber en qué creemos, la iglesia de Calle Norte, Avenida Independencia en Abrapampa. Entonces yo animo a Eloy siempre también que tarde o temprano se toque la declaración de fe de la iglesia para que todos estemos en un mismo pensar y en un mismo sentir y tengamos un mismo parecer. Eso dice 1 Corintios 1, ¿sí? Ahí se lo leo, 1 Corintios capítulo 1. Y terminamos con ese versículo. Dice ahí versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cómo tenemos que estar? Perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Por eso yo te animo a que
si hay diferencias, si no tenés la misma mente de la congregación, el mismo parecer, entonces decís, yo acá tengo algo que no coincide. Andá y hablalo honestamente con los ancianos. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son tus 6 responsabilidades como varón en la congregación? La iglesia tiene derecho a esperar tu asistencia fiel a todos los cultos, a menos que alguna cosa justificada lo impida. Segundo, la iglesia tiene derecho a recibir, la iglesia tiene derecho a que usted reciba en la iglesia nuevos miembros de una manera responsable y amorosa. Tercero, la iglesia tiene derecho a esperar un corazón sumiso hacia los pastores y líderes puestos por Dios en la iglesia. Cuarto, la iglesia tiene derecho a esperar de usted el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra de Dios en la iglesia. Quinto, la iglesia tiene derecho a una disposición a descubrir y a usar los dones que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia y su ministerio. Y en sexto lugar, la iglesia tiene derecho a que usted comunique honestamente cuando tiene una convicción doctrinal o ministerial distinto a la de la iglesia local a la cual asiste. Entonces, esas son nuestras responsabilidades como varones en la iglesia. ¿Estamos? Y eso es importante. Eso es importante que las tengamos en cuenta. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que no me haya hecho entender? No, ¿cómo me miran con cara de Brasil, no? Con cara de... ¿Acá? ¿Quedó claro? ¿Eloy se entendió? Chicos, ¿sí? Bueno, vamos a orar y vamos a la previa, ¿sí? Vamos a orar y ojalá que todo esto que te he dicho, hermano, haga un mejor varón de tu persona. Yo tal vez hoy a la noche, no sé, estamos hablando ahí, tal vez ya tenga que volver a casa. Mañana me va a estar va a estar David, ¿sí? ¿Dónde está Davidcito? Y ahí van a poder escuchar un buen maestro a la mañana. Pero lo que les quiero decir es que todo esto que les comuniqué, en primer lugar, me di el sermón a mí mismo, de decir, bueno, esto es lo que yo tengo que ser como varón en mi mundo interior, corregir eso. A ver, ¿qué cosas tienes que corregir? Vas a tener que salir de tu cueva, ¿sí? Tener cuidado con los miedos, la vergüenza, el aislamiento, ¿qué más? La autojustificación. ¿Me faltó alguna? No, esas 4, ¿no? Entonces, fíjate esas cosas. Fíjate que están trayendo problemas, está trayendo cola eso en tu familia. Y los que son casados, ustedes saben que están teniendo problemas con sus familias por ser así. Entonces, ya paren la mano con eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de una naturaleza humana caída. Entonces yo tengo una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero también te hablé de cuál es el plan original y cuál es la responsabilidad original del hombre según el Génesis. Y hoy terminamos hablando acerca de lo que es la responsabilidad de los hombres dentro de las congregaciones locales. De ahí en más, si el Señor te pone como pastor, te pone como diácono, te pone como colaborador de apoyo en la congregación, tenés mucha más responsabilidad y el diablo te va a dar con todo, porque te tiene que sacar de en medio. Hoy vamos a ver la selección y vos sabés que hay jugadores que, por ejemplo, si jugaríamos contra Brasil, ¿qué jugadores no te gustaría que jueguen? Neymar, ¿qué más? Richarlison, Mbappé, ¿sí? No quiero que juegue. No quiero que juegue. Bueno, ese de Francia, ¿sí? Él dice, nos va a tocar con... ¿Salió? ¿Qué hizo? ¿Se fue ya? Chao, bueno. No me gustaría que juegue Mbappé. Bueno, ¿sabes? El diablo también. Él sabe que vos sos peligroso para su reino de maldad. Y él sabe que vos sos un jugador que está en las filas de Cristo y que sos un peligro para él. Y él va a tratar de quitarte en medio, ¿se entiende o no? Te va a lesionar y va a tratar de alguna manera de sacarte del partido. Por eso, querido varón,
Cuida bien tu santidad, cuida tu pureza. Yo veo cómo el diablo todo el tiempo me quiere eliminar. Todo el tiempo siento fuerte, o sea, tengo ganas de pecar sexualmente, tengo ganas de pecar hablando de la guita y la plata, y a veces me da ganas de ir y hacer plata. Tengo ganas de pecar a veces, no sé, tengo ganas de matar a alguien, ¿viste? Porque uno es violento también. Tengo muchas ganas de hacer cosas malas. Y veo cómo el diablo está ahí, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cómo lo saco de en medio al David? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Entonces, no te dejes. Yo sé que vos sos un gran hombre de Dios y que puedes ser un peligro para Satanás y su reino. Por eso dice, golpea tu cuerpo y ponelo en servidumbre, no sea que habiendo sido un anunciador de las verdades de Dios, vengas a ser eliminado. No te dejes eliminar por Satanás. Él va a usar el mundo en tu contra y va a tratar de tentar tu naturaleza caída, tu carne, para sacar lo peor de vos. No lo dejes. Porque Él sabe que un hombre de Dios es un hombre peligroso para el reino de las tinieblas. Así que te animo a que luches por eso. Y si te caíste, levantate y volvé a intentar. El que te está hablando no es que nunca cayó. Yo caí, me levanté y sigo. Y las veces que fracaso, me levanto, lloro por mis pecados, le pido perdón al Señor y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Entonces, no dejes de eso. No dejes que te eliminen de lo que es las filas de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias. En primer lugar, es un privilegio ser hombre. A pesar de que a veces no lo valoramos ni hacemos valer, Señor, esa hombría que tú quieres ver en nosotros. Queremos pedirte perdón porque muchas veces no hemos sido los hombres de Dios que esperaste que seamos. Quiero pedirte perdón cuando no fui el esposo que esperaste que sea. Quiero pedirte perdón cuando no fui el papá que esperabas que sea. Quiero pedirte perdón, Señor, cuando no fui el siervo que esperabas que sea. Quiero pedirte perdón, Señor, por no ser ese hermano de bendición que esperabas que sea. Quiero pedirte perdón, Señor, cuando no fui luz y sal en una sociedad que está carente de referentes. Quiero pedirte perdón, Señor, cuando la pereza y cuando mis bajezas me quitaron la oportunidad de servirte. Quiero pedirte perdón, Señor, cuando no te alabé con gozo en el corazón. Quiero pedirte perdón, Señor, cuando falté a mi devocional, cuando falté a mi oración, cuando falté, Señor, a la iglesia. Y, Señor, tú conoces todas mis debilidades, lo que soy, lo que, Señor, he fracasado, pero también tú tienes un plan y un propósito de llevarme al parecido de Cristo. Y yo lo creo, Padre. Por eso me dispongo a tus manos, decirle así a Dios, me dispongo, Señor, a ser ese hombre que tú esperas que yo sea. Gracias, Padre, por tu amor, tu paciencia y tu bendición, tu verdad y tu gracia. Te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén.